Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este nuevo webinar de Sixense sobre Intelligence, esta vez con el tema 6 errores comunes al instalar escáneres de seguridad, principios de funcionamiento, tipos de campos y errores de implementación. Mi nombre es Rodrigo Almendras, soy el encargado de marketing de SIC y estaré a cargo de organizar el presente webinar. Este webinar va a ser grabado y va a estar disponible en nuestro LinkedIn de SIC Sudamérica y también en nuestra página Oktobertech. Al final del presente vamos a hacer una encuesta y les pedimos que durante el mismo puedan hacer sus preguntas y sus recomendaciones a través del botón Q&A Answer que está en la parte baja de la pantalla de Zoom. Este webinar va a ser presentado por Jared Alfaro. Jared es ingeniero civil electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Tiene un magíster en ciencias de la ingeniería electrónica. Está en SIC desde el año 2015 como PM de seguridad industrial y como Safety Application Specialist. Muchas gracias, don Jared. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rodrigo. ¿Todo bien por acá? Buenos días a todos. Voy a Excelente. compartir mi pantalla. Ok, muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos a todos los que se inscribieron y están participando en este webinar. Este webinar, como decía Rodrigo, está enfocado en la implementación de aplicaciones con escáneres de seguridad, particularmente en ciertos aspectos que algunas veces se dejan de lado, y por eso nos quisimos enfocar en estos 6 errores comunes que hemos compilado para ustedes. Básicamente la presentación se va a dividir en 3 partes. La primera vamos a ver una pequeña introducción acerca de escáneres de seguridad, con el principio de funcionamiento, los conceptos más importantes referentes a escáneres de seguridad. En una segunda etapa vamos a ver los 6 errores comunes que enumeramos, que hemos detectado en la implementación de aplicaciones con escáneres de seguridad. Y finalmente un pequeño ejemplo de cómo se configura esto en la realidad. Finalmente cerramos con una ronda de preguntas en el caso de que existan. De todas maneras, si es que tienen preguntas en el medio de la presentación, las van haciendo y con Rodrigo nos organizamos para ir respondiéndolas a medida que avanza la presentación para también, para que puedan ser respondidas en el aire en el momento en que sea necesario. Ok, muchas gracias. Escáneres de seguridad. Antes que todo, decirles que el escáner de seguridad es un equipo que está normado, su funcionamiento está indicado en la norma IEC 61496-3. Es un equipo optoelectrónico activo que responde a reflexión difusa. Esto quiere decir que es un equipo que depende de la reflexión del objeto para poder hacer su detección. Y su principal función es resguardar evidentemente una fuente de peligro mediante la detección de personas en un área predeterminada, en un área en 2 dimensiones, por supuesto. Y a partir de esta detección, gatillar una detención segura del proceso o de la fuente de peligro, tal como se ve acá en la imagen a continuación. ¿Cómo funciona un escáner? El principio de operación del escáner láser es el principio de tiempo de vuelo. Básicamente el equipo manda un pulso, toma el tiempo, entre que el pulso se emite y rebota, y ese tiempo después se traduce en una distancia. Y con esa distancia, eso lo va haciendo por cada haz de luz que va generando el equipo, y con eso determina si es que existe alguna violación dentro del perímetro en 2 dimensiones que está configurado en el propio escáner. Resolución y alcance. Este tema es súper importante y me gustaría detenerme un poco. El escáner tiene un parámetro que es fijo, que es la resolución angular, que básicamente es la distancia entre los haces de medición. Esta resolución angular, como les decía, normalmente es fija y va a afectar directamente la resolución del equipo, la resolución y el alcance que puede tener el escáner de seguridad. Para decirlo en términos simples, no es lo mismo detectar un objeto de un tamaño determinado a 1 metro de distancia que detectarlo a 50 metros. Como los haces se van abriendo en el espacio, los haces son cónicos, a mayor distancia hay mayor separación entre los haces de medición.
Entonces, por lo tanto, se requiere, para detectar el mismo objeto a una distancia mayor, se requiere una mayor resolución también, una mayor resolución angular. Normalmente, como les decía, este es un parámetro que es fijo en el escáner, y por esa razón es súper importante y quería detenerme un poco. Entonces, acá vemos que a medida que se van abriendo, a medida que, perdón, nos alejamos del escáner, se van abriendo los haces, entonces un objeto del mismo tamaño puede no detectarse a una distancia más lejana. Y si quiero hacer eso, quiero detectarlo a una distancia más lejana, necesito aumentar mi resolución, tener una resolución angular mucho mayor, o sea, una distancia entre haces menor para poder alcanzar distancias mayores. Como les decía, esto me afecta directamente la capacidad de detección que yo tengo por la misma razón que les explicaba antes. Los haces se van abriendo a medida que se alejan del escáner. Entonces, esto se traduce finalmente en una limitación en la capacidad de detección del equipo. Aquí hay un ejemplo que les quiero mostrar que está tabulado para el Microscan, que es un equipo nuestro de 9 metros de alcance. Como ven, acá en esta tabla tenemos por un lado la resolución, la resolución, el objeto que yo estoy asegurando que puedo detectar, y a qué distancia máxima puedo detectar ese objeto. El escáner, en este caso, nominalmente tiene 9 metros de alcance porque una resolución de 70 milímetros, puedo detectar ese objeto de 70 milímetros a 9 metros. Sin embargo, si yo quiero detectar un objeto más pequeño, el alcance máximo que tengo me baja, por ejemplo, en este caso, a 4 metros y medio. Así que, como les decía, es sumamente importante este tema de la resolución y de la resolución angular porque afecta directamente el alcance. Acá, por ejemplo, hay dos columnas, una 40 milisegundos de ciclo y otra 50 milisegundos, porque en particular este equipo tiene la capacidad de hacer una detección rápida. Tiene una función de detección rápida que también afecta, no, nada es gratis en esta vía, entonces afecta directamente la capacidad de detección también. Entonces, si yo hago el ciclo rápido, por ejemplo, los 30 milímetros que conversamos, ya no puedo asegurar detectarlo a 4 metros y medio, sino a 3 metros solamente. Otro concepto importante es el campo. El campo se llama esta área predeterminada que se configura en el equipo, área de 2 dimensiones, por supuesto, que es el área que almacena en su memoria el equipo y que finalmente compara cada ciclo de muestreo. Entonces, este campo puede estar diseñado en forma libre, normalmente, dentro de las capacidades físicas del equipo, por supuesto, y puede ser usado tanto en aplicaciones estacionarias como móviles. Estacionarias como la que se ve acá, en esta mesa de rotación, por ejemplo, mesa de transferencia, perdón, o en esta celda, o una aplicación móvil con este vehículo no tripulado, un vehículo autónomo no tripulado, este AGV. Campos hay de varios tipos. El principal es el campo de protección o el campo seguro, que está asociado directamente con las salidas, con la función de seguridad del equipo, que es el que acá normalmente se grafica en color rojo. Pero adicionalmente a eso hay campos que no son seguros, que van más allá de esta área, normalmente tiene mayor capacidad, mayor alcance, perdón, y se ocupan para funciones que no son seguras, valga la redundancia. Por ejemplo, para generar una advertencia sonora, una advertencia lumínica, o para alguna otra función de punto de vista de control. Entonces tenemos estos dos tipos de campos normalmente en un escáner, campos seguros y campos no seguros. Acá en esta imagen se puede ver un poco más cómo funcionaría. En azul, por ejemplo, tenemos el contorno de la habitación donde está el escáner. En amarillo es lo que sería el campo de advertencia, que es un campo no seguro, y en rojo el campo de protección, que es el campo que está asociado con la salida segura del equipo. Y acá también se grafican los haces a modo de ejemplificar cómo la resolución angular afecta la capacidad de detección. Como ven, acá están todos los haces juntos y a medida que yo me alejo, los haces se van separando. El alcance del equipo, por ejemplo, los 9 metros que hablamos delante del Microscan, es lo que asegura que el equipo está certificado, perdón, para detectar dentro de ese alcance a una persona. Básicamente se traduce en eso. Sin embargo, físicamente el equipo puede detectar cosas más lejos
no en forma segura, y por eso están estos campos no seguros que los menciono acá. Dentro de SIG tenemos distintos equipos. Bueno, la compañía tiene más de 25 años de experiencia en el tema de escáneres de seguridad, y sin ir más lejos ha estado siempre en la vanguardia de estos desarrollos. Las nuevas generaciones de escáner, que son el MicroScan, el Outdoor Scan 3 y el NanoScan, son escáneres que vienen con una tecnología que se llama Safe HDDM, que es una tecnología patentada por SIG, que es básicamente detección en alta definición, que se llama. Donde antes yo tenía un as, ahora tengo la posibilidad de tener múltiples ases, lo que me hace mucho más fiable la detección, y evito los errores estadísticos y los falsos positivos. Por eso los escáneres nuevos de las nuevas generaciones normalmente son más robustos a las condiciones ambientales. Y por eso también se pudo desarrollar el escáner para outdoor. Como le decía, SIG tiene primero que todo el escáner que tiene el alcance mayor del mercado, que es el MicroScan de 9 metros, con 275 grados de apertura, y en total eso me genera un área de 194 metros cuadrados de campo de protección máximo, lo que me permite finalmente ahorrar costos en una implementación donde yo tengo un área muy grande, por ejemplo. Donde antes tenía que poner 2 escáneres, ahora puedo poner solamente uno. Y otro logro de ventaja de la compañía, o logro que ha hecho en el último tiempo, es lanzar el primer y hasta la fecha el único escáner de seguridad para exteriores, que es el Outdoor Scan 3. Respecto a la integración de los equipos en general, y en particular de los SIG, bueno, siempre están la opción con entradas y salidas digitales, Ethernet IP con SIP Safety o Profinet con ProfiSafe. Eso es lo típico. También hay opciones se está trabajando también en integraciones con otros protocolos que van a ser lanzados prontamente. Bueno, pasemos entonces luego de esta introducción, a la parte más importante de este webinar, que son estos 6 errores típicos en la implementación de soluciones con escáneres de seguridad. Me da un segundito, por favor, que les quería pedir que las preguntas las hagan por el botón de Q and Answer, porque me están haciendo preguntas incluso por mail. Entonces, sí, aquí en el botón de Q and Answer, por favor, mucho mejor. Muchas gracias. Dale, no va a bajar, estaba muy buena. Ya, no hay problema. Sí, bueno, a medida que van haciendo preguntas las podemos ir leyendo en vivo, así que no hay problema con eso. El primer error o la primera consideración que normalmente se pasa por alto es pensar en la seguridad al final. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente uno cuando desarrolla una máquina nueva o cuando le hace modificación a una máquina existente, lo último que piensa es en la instalación de los sensores de seguridad. Y en particular con los escáneres, esto puede generar varias consecuencias. Si yo sé que, puede quedar el equipo poco protegido, eventualmente llego a la máquina, digo, bueno, ¿dónde instalo el escáner? No hay ningún espacio ya diseñado para instalar el equipo, y finalmente lo tengo que poner en una zona que queda a la vista, o que queda vulnerable, por ejemplo, a que sea golpeado por una grúa o por los operadores, por ejemplo. De la misma manera, si yo no diseño bien esto, puedo generar zonas ciegas innecesariamente. Si yo sé de antemano que tengo que poner un escáner, por el tipo de máquina básicamente que estoy diseñando o por la aplicación que tengo, puedo puedo pensar un poco más dónde podría poner el escáner y eventualmente evitar las zonas ciegas, lo que me va a generar un ahorro futuro, porque voy a tener que instalar menos equipos para cubrir la misma zona. Entonces, el gran punto y el gran concepto que queremos dejar acá es que si es que tienen la posibilidad, no siempre es fácil, no siempre es factible, pero si es que saben de antemano que van a usar un equipo de seguridad, por ejemplo un escáner, que traten de incorporarlo dentro del diseño de la máquina o del diseño de la modificación antes de que la máquina ya esté operativa. Y aquí un ejemplo de una medida que se puede tomar. Por ejemplo, acá esta empresa que desarrolla este AGC, que es un carro no tripulado, ya le deja de antemano el área al escáner para que se pueda instalar, porque saben ellos que dentro de su línea de máquinas, de su desarrollo, toda la gente que quiera desarrollar AGVs necesitan escáneres de seguridad para poder evitar los atropellos. Entonces,
ya de antemano se puede dejar una sección para instalar el equipo. Y como sabemos que tenemos que cubrir toda la zona, aquí hay uno que está en esta esquina que cubre el costado que se ve más hacia nosotros y la parte hacia la izquierda. Y no se alcanza a ver acá en la foto, pero atrás también en diagonal hay otro equipo que cubre la parte derecha y atrás del equipo, que no se alcanza a ver en esta foto. Entonces la idea básicamente, como les decía, es tratar de incorporar, planificar en el fondo dónde tiene que ir el equipo antes de terminar la máquina o antes de terminar la modificación de la máquina, en el caso que sea una máquina existente. Muestreo múltiple. Este es un concepto que no es tan común, me refiero, no es tan conocido, mejor dicho. Sobre todo en clientes finales, algunos integradores lo conocen más. Y el muestreo múltiple o multiple sampling tiene que ver con una función dentro del equipo que es configurable, que es básicamente, uno lo puede escribir como cuántas veces consecutivas necesita el escáner ver un objeto, detectar un objeto para antes de que reaccione, antes de que genere la detención segura, por ejemplo. Entonces, normalmente este factor viene definido por, en el caso de los escáneres SIG, por 2, o sea, el escáner detecta un objeto, en el siguiente ciclo lo detecta nuevamente y recién ahí genera la detención segura, por ejemplo. Pero sin embargo, este número puede ser modificado y dependiendo de la aplicación, yo puedo requerir otros tipos de valores. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ambiente que es un poco agresivo en términos de contaminación, por ejemplo, de polvo, hay insectos, por ejemplo, lo que pasa mucho en la zona más norte de Sudamérica, como por ejemplo en Colombia, Ecuador, hay muchos insectos normalmente en el área, entonces para evitar que estas perturbaciones me generen detenciones o falsos positivos, yo lo que hago es aumentar este número y así hago el escáner más robusto a estas perturbaciones. Y mejoro la disponibilidad de la máquina y por tanto mejoro la productividad del proceso. Sin embargo, hay que tener ojo con ciertas aplicaciones que, en el caso, por ejemplo, de las aplicaciones verticales, si es que yo aumento mucho este número, eventualmente podría generar que el escáner no detecte a una persona cuando pasa. Aplicaciones verticales son cuando el equipo está montado hacia abajo y genera una especie de cortina. Entonces, como verán, el tiempo que tiene el escáner para detectar a una persona no es el mismo que en una aplicación horizontal. Por lo tanto, yo no puedo aumentar mucho este factor porque puedo comprometer la capacidad de detección del equipo. Entonces, hay otro punto también que tiene que ver con esto, porque mientras este factor, como les decía, tiene que ver con la cantidad de veces que el escáner necesita detectar un objeto consecutivamente antes de reaccionar. Por lo tanto, si yo aumento este factor, por ejemplo, a 8, significa que después de 8 ciclos recién el equipo me va a detectar a una persona, por ejemplo. Eso, evidentemente, me aumenta el tiempo de reacción del equipo. Y como sabrán muchos, el tiempo de reacción del equipo y de la máquina en general en detenerse tiene directa relación con la distancia segura. Por lo tanto, si yo aumento mucho este factor para hacerlo más robusto a estas perturbaciones de polvo, niebla o insectos, por ejemplo, lo que voy a ocasionar también es que me va a aumentar el tiempo de atención completo de la máquina y por lo tanto voy a tener que cubrir un área mayor para asegurar que la persona va a ser detectada fiablemente antes de que alcance a la fuente de peligro. No sé si se entiende ese punto. Pero hay un compromiso finalmente entre la robustez ante las perturbaciones y la distancia segura finalmente. Otro punto es que a veces complica es la elección del escáner. A veces la elección del escáner no es no es correcta, derechamente. Muchas veces nosotros nos planteamos ante una aplicación donde necesitamos usar escáneres de seguridad de la siguiente manera. Vemos cuál es el área que se quiere proteger, en función del área determinamos cuál es el alcance que tiene que tener el equipo y listo. Y ahí se cierra la selección del equipo. Sin embargo, hay otros factores que también son importantes y me gustaría mencionarlos para que los tengan en consideración en futuros proyectos. El primero es la resolución angular, que tiene que ver con la capacidad de detección que conversamos delante. Una resolución angular, dependiendo, perdón, del tipo de objeto que yo quiera detectar,
básicamente dónde voy a montar el equipo. Y la distancia que yo tengo que cubrir, a veces tengo que fijarme en este parámetro, porque la resolución angular del equipo, como sabemos, me afecta la capacidad de detección. Entonces, si yo necesito detectar un objeto de 30 milímetros más lejos, necesito tener una mejor resolución angular. Entonces, considerar este parámetro también al momento de elegir el escáner. Del mismo modo, lo que vimos delante, el muestreo múltiple. A veces voy a necesitar, si es que el ambiente, por ejemplo, tiene cierto grado de polvo, voy a necesitar cambiar o tener aumentar el muestreo múltiple, el multiple sampling, aumentar el factor que conversamos delante, y lo que me va a producir que aumente el tiempo de reacción del equipo. Entonces, considerar el tiempo de reacción también del equipo como un factor importante en la elección del escáner, porque eventualmente, si el tiempo de reacción del equipo es muy amplio, muy largo, perdón, va a generar que la distancia segura ya no va a ser 5 metros, sino puede que sea, por ejemplo, 7, 8 metros. Y voy a tener que necesitar más de un equipo para cubrir la misma área. Entonces, los parámetros como la resolución angular y el tiempo de reacción también son sumamente importantes en la elección del escáner. Evidentemente acá no lo menciono, pero también el tipo de integración. Si es por entradas, salidas digitales o si es por comunicación. Eso es un poco lógico también, pero también no está de más mencionarlo. Recordemos que siempre se recomienda que el campo de protección sea tan largo como se requiera, o sea, tan largo como sea necesario por la aplicación, pero lo más pequeño posible, no excederse tampoco. Muchas veces para un campo determinado es mejor tener un escáner con menor alcance. Si, por ejemplo, tengo un campo de 3 metros, por ejemplo, que cubrir, es mejor poner un escáner que sea de 3 metros efectivamente y no un escáner que sea de 7, porque a veces puede ser más robusto, puede tener mejor resolución angular o mejor capacidad de menor tiempo de reacción, por ejemplo. Entonces, considerar esto también en la elección del equipo. La resolución, como cuarto punto. La resolución tiene que ver también con el posicionamiento del equipo, como ya lo hemos mencionado a lo largo de este webinar. La 13855 es la norma que me determina el correcto posicionamiento de los resguardos en relación a las velocidades de aproximación del cuerpo humano. Si es que yo eventualmente posicionara el equipo en forma incorrecta, podría provocar que el cuerpo humano o partes del cuerpo humano no alcancen a ser detectados antes de que la persona pueda alcanzar la fuente de peligro. Entonces puedo generar una situación de riesgo a partir de un mal posicionamiento. Por lo tanto, este punto se puede dividir en dos partes. Primero, el tema del posicionamiento, que tiene que ver también con las distancias seguras, y también con la resolución del equipo. Un escáner de seguridad debe ser montado de forma tal que la persona, por ejemplo, no pueda pasar por debajo de o no pueda pasar y alcanzar la fuente de peligro, por supuesto, o no pueda quedar detrás del equipo sin ser detectado. Si esto pasa, yo tengo que usar una medida adicional de seguridad para poder soslayar esta falta que estoy cometiendo. Normalmente para aplicaciones estacionarias se recomienda que el escáner sea montado a 300 milímetros respecto al nivel del piso para evitar que la persona pueda pasar agachada y configurar una resolución de 70 milímetros. Esto es para detectar pierna, pantorrilla en este caso. Si por alguna razón yo no puedo, alguna razón física me refiero, yo no puedo montarlo a 300 milímetros y tengo que montarlo más abajo, inmediatamente tengo que bajar la resolución a 50 milímetros porque ya es tobillo, ya no es pantorrilla. No es lo mismo detectar un tobillo que una pantorrilla porque claramente es más flaco. Entonces, nuevamente paso al tema anterior del alcance. Si yo quiero detectar ahora 50 milímetros, puede que me baje la capacidad de detección del equipo. Entonces, todos estos puntos tengo que tenerlos considerados dentro de mi proyecto de seguridad. Tanto el posicionamiento como la resolución que van de la mano uno con otro al momento de instalar un escáner de seguridad. Condiciones ambientales. Esto para nosotros que somos fabricantes de escáneres de seguridad, a veces nos cuesta también ser honestos también con nosotros mismos con este tema. Los escáneres de seguridad son equipos ópticos. Entonces, si bien con el tiempo se han vuelto mucho más robustos en la capacidad de detección,
incorporando algoritmos avanzados, como por ejemplo el Safe HDDM que conversamos anteriormente. Incluso ahora pueden ser instalados en exteriores, así que son robustos desde el punto de vista de la detección, son robustos frente a condiciones ambientales estándares, podríamos decir entre comillas. Sin embargo, a veces pueden tener problemas si los ambientes son demasiado agresivos, como se ven acá en esta imagen. Si hay mucho polvo, si hay mucho niebla o humo en este caso, que esta parece ser como una fundición o algo por el estilo, el equipo ya de frentón no va a ser el más apropiado. Si bien yo la seguridad la voy a tener resguardada desde el punto de vista del escáner, voy a seguir detectando en forma segura, me va a comprometer la disponibilidad de la máquina, porque voy a tener más perturbaciones o falsos positivos por polvo, por ejemplo, por niebla o por humo, por lo que sea. Entonces, el escáner funciona o sea, es robusto en general a cierta cantidad de polvo o cierta cantidad de humo, pero si es que las condiciones son demasiado agresivas, ya tengo que ser honesto y decir, transparentar que en el fondo el escáner no es el más apropiado para esa aplicación. ¿Y qué hago entonces? Bueno, tengo que ver alternativas en el mercado que puedan ser apropiadas para ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de SIG, nosotros tenemos el radar de seguridad, el SafeRS, que funciona ya no con una tecnología óptica, sino con una tecnología de radar, y me permite también complementar al escáner de seguridad en aplicaciones donde no puede ser instalado. Entonces, este tema también es bien importante porque muchos clientes a veces o muchos integradores se quejan de que el escáner no sirve porque, claro, las condiciones ambientales para cualquier equipo óptico en el fondo podrían ser, son muy complicadas en el fondo. Finalmente, como sexto punto importante o error que los llamamos para el tema de la implementación de aplicaciones con escáneres de seguridad, tiene que ver con la conmutación de los campos, particularmente cuando hay conmutación no segura. Para contextualizar, un equipo, un escáner de seguridad puede tener varios conjuntos de campos almacenados en su memoria interna, los cuales pueden ser activados. Bueno, acá se ven, por ejemplo, dos conjuntos de campos, y estos pueden ser activados ya sea a través de las entradas y salidas digitales que tiene o por comunicación segura. Sin embargo, y el punto importante acá que quiero hacer énfasis, es que la función de seguridad que permite escoger el campo adecuado, dependiendo de la aplicación y del estado en que se encuentra en la máquina, tiene que tener el mismo nivel de seguridad que el propio escáner, al menos. O sea, tiene que mantener el mismo nivel de desempeño, el mismo PL o el mismo SIL, si quieren llamarlo, que el mismo escáner de seguridad. Si usamos un PLC estándar, solo un PLC estándar, por ejemplo, o un interruptor de un solo canal, para hacer la conmutación de los campos, vamos a inevitablemente comprometer la seguridad de la aplicación, ya que el nivel de desempeño va a bajar completamente. Y eso me puede provocar, no es alto ISO, sino que me puede provocar situaciones riesgosas derechamente. Porque si fallan estos equipos que no son, si fallan, por ejemplo, el PLC, el scanner no va a tener cómo detectarlo, y me puede generar situaciones de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo una AGV circulando a una velocidad alta y tengo un campo de protección pequeño, elegido por error, esto me puede provocar un accidente finalmente, me puede provocar un atropello que puede ser incluso fatal para los operadores. Por eso es sumamente importante que se queden también con este concepto, que la conmutación de campos tiene que hacerse mediante ya sea dispositivos de seguridad, ya sea un PLC de seguridad o sensores de seguridad. Normalmente cuando se trata de entradas y salidas digitales, la conmutación de campos, y la vamos a ver un poquito en detalle después, se hace a través de entradas que son de doble canal. Son de doble canal y complementarias, por lo tanto, así nos aseguramos de que pueda haber un error por un cortocircuito o algo por el estilo. Para profundizar más este punto, me gustaría mostrarles esta pequeña animación, perdón. A ver, ahí está. Ups. A ver, me da un segundo. Ahí sí.
Entonces, dentro de una AGB, por ejemplo, los campos de seguridad, lo voy a poner un poco desde el principio, varían en función de la velocidad. A medida que yo aumento la velocidad, yo aumento el campo, porque la distancia de frenado aumenta. Entonces, lo que decíamos delante, si yo por error conmuto mal los campos porque no tengo un dispositivo de seguridad asociado, puedo eventualmente generar una situación de riesgo. Y eso, bueno, lo voy a poner un poquito, lo voy a poner de nuevo un poco. Por eso la importancia del punto anterior, que en el fondo la conmutación tiene que ser también una función segura porque puede provocar situaciones de riesgo para las personas. Tanto en la velocidad, en la dirección también, y eventualmente también en el peso, porque me va a aumentar la inercia en este caso del AGB, y me va a aumentar la distancia de frenado. Entonces, por eso es súper importante que mantengamos, perdón, que la conmutación también sea una función segura. Ahora sí. Configuración del equipo. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se ve esto. Si me dan un segundo. Voy a compartir el... Ok. Entonces, vamos a ver cómo se configuran estas opciones en un escáner de seguridad. Aquí yo tengo abierto el Safety Designer, que es el software mediante el cual se configuran los Microscan, el AutoScan y el NanoScan, que son los escáneres de SIG. Entonces voy a agregar uno acá para mostrarles cómo se configura el equipo. Solo a modo de ejemplo voy a agregar uno con entradas y salidas digitales para mostrar solamente los conceptos. Ahora que cargo. Como les decía, voy a agregar uno de 5,5 metros. Me interesa solamente mostrar los conceptos que vimos recién. Por lo tanto, no voy a profundizar mayormente en el tipo de escáner. Dan unos segundos de que cargue. Y acá está. Ok. Ok, entonces tengo mi escáner de seguridad. Si me voy a la parte de configuración, bueno, tengo la primera pestaña que es identificación, que bueno, yo le puedo poner un nombre al equipo que sea importante para mí, que sé yo, escáner, delantero, celda robótica, cualquier cosa. Solamente para que sea descriptivo para mí. Ya en la pestaña de aplicación empiezo la configuración propiamente tal del equipo. La configuración, como la van a ver ahora, es sumamente simple, pero es importante tener claro qué concepto estoy configurando para evitar situaciones de riesgo como las que vimos delante. Lo primero que me pregunta el equipo es, bueno, ¿qué tipo de aplicación tengo? ¿Estacionaria o móvil? Móvil con un vehículo no tripulado o estacionaria que es una aplicación estática, donde el equipo no se va a mover. Entonces, supongamos que nosotros vamos a configurar una aplicación estacionaria. Acá puedo elegir el idioma del display. Aquí el display del equipo normalmente muestra mensaje qué tipo de error tiene, por lo tanto es importante configurar el idioma. En la siguiente pestaña ya empiezo a configurar los parámetros de la aplicación y esto es lo que un poco estuvimos conversando. La tarea, aquí yo puedo ver si puedo seleccionar, perdón, si es una aplicación horizontal o vertical. Vamos a hacer una horizontal solamente para mostrar. Y lo primero que me pregunta el equipo es la resolución. ¿Qué quiero detectar finalmente? Voy a detectar pierna con 70 milímetros, pierna con 50, que vendría siendo el tobillo, o manos. Y ahí me lo va marcando también. Entonces recuerden, esto está directamente relacionado con la altura en que yo monto el equipo. Si yo lo monto a 300 milímetros, 70 milímetros de resolución está bien. Pero si yo lo monto a 200, por ejemplo, tengo que bajar a 50. Y si se fijan, acá yo tengo el campo de protección máximo, que es de 3,5 metros con 50 milímetros. Pero si yo bajo a 70, me aumenta a los 5,5, que es el alcance nominal que tiene el escáner. Este escáner en particular. Entonces,
Modificando la resolución, si se fijan, varía el alcance máximo que tiene el equipo de protección. Recuerden que el campo de advertencia es un campo que no es seguro, por lo tanto ese se mantiene intacto, porque no se ocupa para propósitos de seguridad. Pero lo que está certificado para la protección de personas va a ser afectado en función de la resolución que yo quiera detectar. Vamos a dejarlo en 70 milímetros, solamente quería mostrarles esto. Luego la siguiente opción es el multiple sampling, que acá si yo le aprieto el help me va a explicar de qué se trata. Y lo importante es que incrementa el tiempo de respuesta del equipo. El tiempo de respuesta acá, lo vamos a ver acá, es 90 milisegundos para un factor de 2. Pero si yo lo aumento, por ejemplo, a 8, me va a aumentar a 330 milisegundos. Y ya es importante. Esos 330 milisegundos, además yo tengo que sumarle el tiempo de detención de la máquina, por lo tanto podría eventualmente aumentar de tal forma la distancia segura que yo tengo que mantener que a lo mejor este escáner no me va a ser suficiente. Voy a tener que poner uno más grande, perdón, con mayor alcance, o incluso poner dos equipos. Luego vamos a dejarlos en 4 solamente para configurarlo. Luego tengo el tiempo de ciclo de escaneo, que como les decía aquí, este equipo en particular, el Microscan, ofrece el ciclo normal de medición o el ciclo rápido, pero el ciclo rápido también, como les decía anteriormente, también me afecta el alcance nominal que tengo. Con el ciclo normal, con 40 milisegundos, yo tengo 5,5 metros de alcance, pero si yo lo bajo al ciclo rápido, disminuyo ese tiempo, el tiempo de respuesta de las salidas sube, perdón, a 130, perdón, me baja el campo de protección, me confundí con lo que estaba diciendo. El tiempo de respuesta mejora, pero me baja el alcance máximo que tiene. ¿Se fijan? Entonces, con el ciclo normal tengo los valores nominales, 5,5 metros de alcance para 70 milímetros de resolución. Pero si yo lo quiero disminuir ese tiempo de respuesta, ok, el escáner me deja, pero me disminuye el alcance efectivo que tiene el escáner. Luego acá tengo otra opción que es esto que dice protección ante interferencias. Esto normalmente si yo le aprieto help me va a mostrar lo que significa, pero básicamente tiene que ver con la interferencia cruzada. Cuando yo tengo varios escáneres, como son equipos ópticos, tengo varios escáneres instalados en la misma zona, es probable que se interfieran. Entonces para eso puedo codificar, tengo 4 modos para codificar los assets del escáner para evitar que se interfieran entre ellos. Entonces puedo tener uno con modo 1, el que está adyacente a él con modo 2, y así evito que se me interfieran uno con otro. Esto es claramente, si bien es sumamente simple de configurar, pero es de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta y el objetivo principal de este webinar. Entonces voy a dejarlo nuevamente, perdón, en normal. Y luego avanzo con la siguiente pestaña que es campos. Y acá ya básicamente puedo configurar los campos como yo quiera. Como ven acá, lo primero que hace el equipo es mostrarme una pantalla con coordenadas primero que todo, donde tengo los 5,6 metros acá, donde el escáner está en el centro, y con esta línea punteada que representa el alcance máximo que tiene el equipo. Yo puedo, por ejemplo, voy aquí a crear un arco. Si se fijan, el arco, si bien yo lo creo en toda esta zona, esta parte el escáner no puede ver, entonces me está mostrando que no la va a tomar en cuenta. Pero lo voy a arreglar, perdón, para que calce con el alcance que tiene el equipo. Y este es, como les decía, el alcance máximo que tiene el equipo para el campo de protección. Voy a eliminar esto. Pero, bueno, puedo hacer arcos como les mostraba, puedo hacer rectángulos, ponerlo básicamente donde quiera. Aquí hay que considerar la física del equipo también. O sea, si yo pongo, por ejemplo, voy a suponer que yo quiero proteger solamente un cuadrado de 800 milímetros, que es esto que está acá, en esta zona.
Evidentemente, si yo marco solamente esta zona, yo le digo, ok, que proteja esta zona el escáner, pero el escáner físicamente tiene que pasar los haces desde acá hacia la zona que yo estoy protegiendo, por lo tanto, me va a marcar automáticamente la zona de los haces que va a ser adicionada. Finalmente el campo no va a ser solo este cuadrado, sino toda esta zona con este triángulo que se le va a agregar. Eventualmente, si yo quiero ser más preciso, podría configurar las coordenadas del rectángulo, las coordenadas del círculo, el radio, qué sé yo, el arco de donde parte hasta donde termina, y cosas por el estilo. Solamente a modo de ejemplo voy a hacer un rectángulo acá para la parte derecha del equipo. Este es mi campo de protección. Voy a agregar un campo de advertencia ahora, que es acá en Add Field. Voy a decirle que es un campo de advertencia. Y voy a agregar un campo. Si se fijan, cuando agrego un campo de advertencia, voy a quitarle zoom. Me muestra una línea punteada que ya no son los 5,5 metros, sino son los 40 metros de alcance máximo que tiene. Esto porque este es un campo que no es seguro. Entonces yo podría tener ese campo de advertencia ahí y el campo de protección ahí. Si se fijan, campo de protección, tengo este círculo más chico, campo de advertencia, tengo toda esta zona mucho más grande, donde yo puedo moverme. Eso es básicamente porque es una señal que no es segura, entonces tengo más espacio para poder jugar con eso. Voy a tratar de alinearlo acá. Vamos a hacerlo un poco más chico para que se vea esto también. Ok. Ya, entonces, tengo este campo, pero voy a agregar otro conjunto de campos. Este campo lo voy a llamar, este conjunto de campos, perdón, lo voy a llamar, perdón, lo estoy escribiendo, ahí sí, derecha. Pero voy a hacer otro conjunto de campos, que lo voy a llamar izquierda, que va a ser efectivamente lo mismo, pero que estamos viendo ahora, pero a la izquierda. Entonces voy a agregar un campo de protección y voy a agregar un campo de... Ah, perdón, me equivoqué. Voy a eliminar este y voy a agregar un campo de advertencia. Entonces vamos a hacer primero el campo de advertencia, así no me importa ser muy preciso, lo importante es dejar claro cómo se configura. Y después el campo de protección también, voy a tratar de que sea lo más parecido al que tengo a la izquierda. Entonces yo tengo dos conjuntos de campos, como se ve acá. Dependiendo de la configuración de entrada y salida, yo puedo elegir el que está a la izquierda o el que está a la derecha. Esto dependiendo del proceso que yo tenga en mi máquina. Entonces, con estos campos, yo me voy después a la pestaña de entrada y salida. Acá en la pestaña de entrada y salida, ustedes van a ver que la salida segura está fija en los pines 2, 4, no se puede modificar, pero yo lo que puedo hacer es agregar salidas en la entrada 5 a las 7. Entonces voy a agregar una entrada, perdón, para poder configurar los campos, que es la entrada A. Acá si se fijan, me pregunta cómo la quiero, complementaria o, bueno, en este caso, perdón, es solamente complementaria. Cuando tengo más, me permite 1 a n, que es otra opción de entrada y salida. Para este equipo que tiene solamente una, es solo complementaria. Entonces, complementaria significa que son dos canales, uno tiene que estar en 1 y el otro en 0, para que sea un valor válido. Por ejemplo, si el 6 está en 1 y el 7 está en 0, me va a marcar un 1, y si el 6 está en 0 y el 7 está en 1, me va a marcar un 0, por ejemplo. Voy a dejar esas dos señales por ahora configuradas, y la salida segura y la entrada, perdón, para configurar campos. Y luego me voy a los casos de monitorización. Entonces, acá es donde donde se configura qué valores voy a tener para cada caso. Voy a usar la entrada A, que es la que configuré delante. Tengo mi campo derecha. Tengo mi campo izquierda. Perdón, este no, me equivoqué acá. Tengo mi campo a la derecha, perdón. El campo de protección yo lo voy a asociar con la salida segura, que es la OSCD.
Con el campo a la izquierda podría asociar alguna salida si es que tuviera algo configurado, pero lo voy a dejar así por ahora. Y luego, con el valor 0 de la A, de la entrada, acuérdense que la A es la entrada que configuramos acá, que es para la conmutación de campos. Con un valor 1 yo voy a tener el campo a la derecha y con un valor 0 voy a tener el campo a la izquierda. Entonces, dependiendo del valor de la entrada, voy a tener una u otra opción. En ambos casos, el campo de protección va a estar asociado con la salida segura. Y solamente para modo ejemplo, voy a poner acá una luz, que es la entrada, en la salida 5. Entonces, la salida 5 era la salida 1. Entonces, si es que se activa el campo de advertencia, me va a activar esta salida que nosotros configuramos. ¿Ok? Y eso es todo. Una vez que yo tengo esto configurado, dependiendo del valor de A, si tengo A0 o A1, si se fijan va a conmutar esto de derecha a izquierda. Lo voy a achicar un poco para que se vea más claro. No muy... derecha o izquierda, dependiendo del valor de A. Y luego, una vez que yo completo esto, lo transfiero a mi equipo. No sé si alguien tiene alguna consulta respecto a esto. Sí, Jared, Porque... oye, yo realmente te felicito porque ha sido un excelente webinar y eso se nota en varias cosas, en que me llegaron varias preguntas eh, por la plataforma y por fuera de la plataforma. Y también se nota en la atención que ha habido de los asistentes de estar permanentemente hasta el final. Y varias preguntas se repiten, yo voy a tratar de sintetizarlas. Ya. Una de las preguntas que más se repite es dónde podemos capacitarnos, y la uno con otra que me dicen también cuáles son los software que dispone SIG para esto y cuáles son gratuitos, cuáles no. Ya, voy a partir de atrás hacia adelante. Para configurar los equipos, los escáneres, nosotros tenemos dos software. El primero es el Safety Designer, que es para todas las líneas nuevas de equipos. Si yo voy a cerrar esta ventana, bueno, voy a achicar mejor, que tiene que ver, como lo decía anteriormente, con el Microscan, Outdoor Scan y el Nanoscan, que son las tres líneas nuevas. Para las líneas antiguas, nosotros tenemos el CDS, que ambos software son gratis, ambos software se pueden descargar desde la página web de SIG. Pero, como les decía, uno para las líneas nuevas de escáner y otros para las líneas antiguas. Y respecto de capacitación, pueden contactarme directamente, nosotros no tenemos ningún problema, o sea, perdón, lo voy a decir de otra forma, tenemos toda la disponibilidad para poder capacitarlos, tanto a clientes finales como a integradores en el uso de escáneres. Es nuestra idea y nosotros mismos podemos capacitarlos, así que no hay problema con eso. Sí, y además después les voy a enviar y les voy a mostrar una plataforma que tenemos de agendamiento con nuestros especialistas. Otra pregunta, si existe una guía para elección de los distintos tipos de sensores por industria. De sensor, pero de sensores en general o de escáneres. Yo me imagino que es por escáneres, pero voy a tratar de responder Sí, de la mejor forma. sí. Más que una guía, depende mucho de la aplicación, más que del tipo de industria, en el fondo, porque como les comentaba dentro de la presentación, si es que para el mismo tipo de proceso, por ejemplo, si yo tengo mucho polvo o si yo estoy ubicado, por ejemplo, en Colombia y hay insectos, tengo que elegir una u otra opción finalmente. Pero todos esos conceptos quedan más claros, quizás ligados con la pregunta anterior, con una capacitación. Si ustedes están más interesados y de verdad quieren profundizar en esto, podemos coordinar una capacitación de ya ir más en profundidad acerca del tema de escáneres y así van a poder saber qué tipo de parámetros tienen que tener claros al momento de elegir un escáner. Las familias son básicamente las mismas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Microscan una versión Core, que es una versión básica, y versión Pro con más o menos campos de seguridad. Pero más que por el tipo de industria, es difícil tratar de diferenciarlo de esa forma. Más bien tiene que ver con las características propias de la aplicación. Pero si existe, si alguien necesita profundizar en esta materia, también me puede contactar, podemos hacer lo mismo, una capacitación o algo por el estilo. Perfecto. Otra pregunta, mira, el programa para configurar el escáner,
permite solapar un plano, digamos en AutoCAD, por ejemplo, para configurar el campo del mismo, Sí, sí, adecuado a la sí, zona real que va a proteger. entiendo. Se pueden hacer dos cosas. Se pueden importar planos, pero en XML, que es archivo básicamente con coordenadas. Pero el equipo tiene otra opción que es mucho más útil, probablemente para ustedes como clientes. Voy a eliminar este campo que está acá. A ver si me deja. Aquí, bueno, lamentablemente no se los puedo mostrar en vivo, pero aquí hay una opción que es mostrar lo que está viendo el equipo, mostrar el contorno de lo que tiene. A través del contorno, yo puedo generar o sea, perdón, tengo una opción de aquí de mostrar lo que está viendo el equipo, o sea, el entorno que tiene el escáner físicamente, y a través de ese entorno yo puedo generar un campo de protección que sea que calce no perfecto, pero casi perfecto con lo que yo estoy viendo. No perfecto porque siempre necesito tener una holgura, por lo menos en el caso de los microscanners de 100 milímetros, de 10 centímetros, perdón, entre la pared y el campo para poder evitar errores estadísticos. No se le puede meter un campo directamente desde AutoCAD, pero sí tiene esa opción que en el fondo, en la práctica es mucho más útil que cargarle un plano que a lo mejor no es tan preciso al milímetro, por ejemplo. Pero sin embargo, yo si uso esta función que se llama detección del entorno, básicamente, yo puedo usar un campo que sea que calce perfectamente con lo que el escáner está viendo. Bien, bueno, nos van quedando 7 minutos, Jared, así que te voy a pedir también respuestas ahora para estas últimas 2 preguntas y cerramos. Bueno, ¿Puede un contraste de luz o sombra generar un falso positivo? perdón, no entendí bien, no te escuché Voy de bien, nuevo. disculpa. ¿Puede un contraste de luz-sombra generar un falso positivo? No, mire, lo único que puede generar un falso positivo es que el escáner, un fenómeno que se llama deslumbramiento, que es cuando al escáner le llega una luz directamente al sensor, pero justo en ese ángulo. Pero en general la luz y la sombra no le afecta, porque funciona con luz infrarroja y tiene los haces que son codificados. Así que no hay Hay problema con videos eso. en la página, hay unos videos en la página de SICA al respecto. ¿Cuál es la Sí. mejor forma de conectar un escáner de seguridad con un cobot? Esa ¿Vía, pregunta es vía súper un PLC de interesante. seguridad, vía Fieldbus o directamente vía los I/O de seguridad del controlador del cobot? Esa es una pregunta súper interesante y tiene que ver con el webinar anterior que nosotros hicimos. Nosotros como empresa, por ejemplo, hemos desarrollado diversas soluciones que son para cobots. Por ejemplo, con UR tenemos distintas versiones de soluciones para UR que son para aplicaciones que son colaborativas, perdón, cooperativas, no colaborativas, cooperativas. Y esas directamente se conectan directamente por comunicación directamente al controlador del cobot, dependiendo del tipo de cobot, de la marca. Tenemos soluciones que ya están hechas para UR, como les decía, para la versión KUKA de los cobots, para Yaskawa y para otros también. Así que depende un poco del cobot, pero en general nosotros tenemos, como les decía, versiones o soluciones que ya están paquetizadas para ese tipo de robots. De todos modos, la información que presentó Jared ahora, nosotros la vamos a enviar posteriormente por mail. Y también les quiero comentar, voy a tomar la pantalla unos minutitos, Claro, no hay estimado problema. Jared. Aquí en las preguntas de este mismo webinar, yo les pregunto, les consulto si conocen ya la plataforma que les estoy presentando aquí en esta pantalla que están compartiendo. ¿Se ve, Jared? Ujú. Sí se Ya, ve. en este link que está en la misma página octobertech.cl, ustedes se van a SIG y luego se van a SIG Sensor Assistance, que en el fondo es la plataforma en donde se pueden contactar con nosotros. Van a encontrar las fichas de cada uno de los PM y cuáles son las especialidades de ellos. Y pueden contactar a través de haciendo clic en, por ejemplo, en el caso de Jared, pueden agendar una asistencia con él, les vamos a pedir sus datos básicos para quedar contactados
y usted puede elegir, por ejemplo, aquí el martes a las 4 de la tarde tiene disponibilidad Jared, ponen sus datos principales, eligen el país donde están, ponen su teléfono, porque también podríamos pasar a WhatsApp, y les va a llegar, apretan siguiente, y les va a llegar la confirmación y posteriormente el link para hacer una videoconferencia por Zoom y quedar todos contactados. Así es que los invitamos a ocupar esa plataforma para que podamos estar siempre con las capacitaciones específicas y pueden hacer las preguntas directas. Estamos, Jared, estamos justo en la hora, ¿te parece si hacemos un cierre? Sí, seguro. Agradecer primero, no sé si hiciste la encuesta, Rodrigo. Sí, está andando en este minuto. Ah, ya, genial. Bueno, agradecer primero la participación, las preguntas e invitarlos a contactarme en caso que requieran capacitación o que tengan alguna aplicación en particular. Me preguntaron por la presentación y el video de la presentación. Yo se los vamos a mandar al final una vez que termine el webinar. Nosotros hacemos el reporte con todos los asistentes y les mandamos la presentación y el video. Nuevamente, Claro. muchas gracias y cualquier cosa estamos en contacto. Sí, generalmente nosotros les aclaro, generalmente los videos le hacemos una pequeña edición, entonces eso demora un par de días y luego nosotros les enviamos por mail tanto el link como los videos. Y si alguna vez nos ha quedado algún tema pendiente, por favor les pedimos que nos contacten y felices les vamos a hacer llegar la información. Muchas gracias, Jared. Buen fin de Rodrigo, semana. gracias a todos. Buen fin de semana a todos. Que Buen estén fin de bien. semana a todos. Gracias, muy amable. Adiós.